¿Quieres visitar España? En este vídeo hablamos de algunas cosas que necesitas saber antes de viajar a España. Si eres de un país Schengen o un país de la Unión Europea, solamente necesitas tu pasaporte o un documento de identidad. Si no eres de un país Schengen o un país de la Unión Europea, probablemente necesitas un visado y otros documentos para entrar a España. En la descripción de este vídeo te dejo una página web donde puedes encontrar si tu país necesita un visado para entrar a España o no. España no solamente es Barcelona y Madrid. En España hay muchísimas ciudades preciosas, muy bonitas e interesantes que puedes visitar. España se divide en 17 comunidades autónomas. Madrid, la capital, y Cataluña. En Cataluña te recomiendo visitar Girona y los Pirineos. En el norte de España puedes visitar Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco y Navarra. Te recomiendo visitar Galicia y el País Vasco. Tienen una cultura muy diferente y muy interesante. En el interior de España, Castilla-La Mancha, Zaragoza, Castilla-León, Extremadura, vas a comer muy bien. En Andalucía, Sevilla, Granada, Cádiz, vas a descubrir una España de sol, de comida rica, de gente amable y de calles llenas de vida. En la Comunidad Valenciana encontrarás playas muy turísticas y, si quieres comer paella, este es el sitio para hacerlo. Pero las playas más bonitas las vas a encontrar en las Islas Baleares y en las Islas Canarias. Además, las Islas Canarias tienen un paisaje de volcanes muy bonito. En España hablamos 6 lenguas. Bueno, yo no hablo 6 lenguas, pero hablo 2 lenguas que hablamos en España. En el norte, en Galicia, hablan gallego, una lengua muy similar al portugués. Facer programas de educación e de apoio familiar, tamén programas de carácter residencial, bueno, pues en definitiva todo o que teña que ver coa inclusión laboral. También en el norte, en el País Vasco, hablan euskera, una lengua que no viene del latín y que tiene un origen todavía misterioso. Igual ahotsa oso grabea daukadalako edo ez dakit aurpegiaren itxureagatik, baina beti tokatzen zaizkit gauzerak. Bai, autoridadea. Zein txarra? Eso. En Cataluña hablamos catalán. Hola, bon dia, em dic Mònica, què tal, com va tot? Ui, avui sembla que plourà, En la Comunidad Valenciana hablan valenciano. Algunas personas dicen que el valenciano y el catalán son la misma lengua. Otras personas dicen que el valenciano y el catalán son lenguas diferentes. Yo no voy a opinar, porque opine lo que opine, alguien se va a enfadar. Entonces yo mejor me callo. Està creixent de manera exponencial a tot el continent europeu, també a Espanya i especialment avui a la Comunitat Valenciana. Això exigeix una resposta contundent, ponderada i immediata per part del govern valencià a mesura que avance la situació de la pandèmia. Gràcies, Montse. I malgrat això, la logística del referèndum no s'ha aturat. La Sindicatura Electoral, amenaçada ahir de multa i suspensió pel Constitucional si no es dissolia en 48 hores, ha publicat aquesta tarda 4 nous acords. También tenemos una lengua muy pequeñita de solamente unos 2.000, 3.000 hablantes en el norte de Cataluña, en la Vall d'Aran, que se llama aranès. El govern espanyol ha transmetit la seva preocupació a l'ambaixador nord-americà del suposat espionatge en massa. Atau que ha assegurat el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel García Margallo, que també ha advertit als Estats Units que si se confirmen els casos podria suposar la trencadura del clima de confiança entre tots els països. Y claro, también tenemos la lengua oficial, que es el español. Si te ha sorprendido la cantidad de lenguas que hablamos en España, imagínate los acentos. Hay muchos acentos y muy diferentes. Y el porquero tiene que ser porquero. Para llevarlos a primales, le sembramos avines, le sembramos guisantes y los llevamos a primales con los guisantes. Y ya luego de los guisantes, cuando se terminan los guisantes, se termina todo lo que le tenemos sembrado,
De ahí pasan a los higos. Hombre, aquí intentamos siempre estar de buen humor, estar en buen ambiente, estar de cachondeo, pero también en Cádiz, como en muchos sitios, hay mucho malaje, ¿no? Y la verdad es que no todo el mundo tiene gracia, ni intentamos ser graciosos, y bueno, tampoco se trata de hacer carajote, ¿no? Sino siempre a lo mejor estar un poquito de buen humor y eso, pero no forzarlo, sino que te fluya. De mi vida me trae a cada esperpento de la sociedad. ¿Cómo eres tan mala amiga? A ver, no soy mala amiga, yo hago lo que puedo, es que es un chico muy especial. Mi recomendación es que antes de viajar a España puedes investigar un poco el acento y el idioma que hablan en esa región. Igual que el idioma y los acentos, cada región de España tiene comidas típicas diferentes. Si vas a Galicia, te recomiendo probar el marisco y el pulpo a la gallega, es la especialidad. Si pasas por Asturias, puedes probar la fabada asturiana, está buenísima. Si decides ir al País Vasco, tienes que probar los pinchos, son muy comunes. El pisto riojano en La Rioja, muy rico. Aquí en Cataluña tenemos el pan tumacat, que solamente es pan, tomate y jamón, pero está buenísimo. La paella más famosa está en Valencia, así que si vas a Valencia tienes que probar la paella. Si prefieres ir a la capital, a Madrid, prueba el bocadillo de calamares, es muy común allí. Las migas extremeñas en Extremadura es un plato que está para chuparse los dedos. El gazpacho y el salmorejo en Andalucía, si vas en verano, hace mucho calor y es un plato muy refrescante. Y en las Islas Canarias puedes comer las papas arrugás, que son patatas con una salsa especial que se llama mojo picón y que están deliciosas. El clima también es muy diferente en las regiones de España. No es verdad que en España hace calor siempre y hace sol siempre. En verano sí, hace calor y hace sol normalmente, pero el calor también es diferente. En el sur de España hace muchísimo calor en verano, mucho calor en verano. En la parte de la costa mediterránea el calor también tiene mucha humedad. Yo os digo que en Barcelona es imposible vivir en verano. No puedes salir a la calle, no puedes dormir, no puedes hacer nada porque hace tanto calor y humedad que es imposible vivir. Este calor es un poco más seco en el interior de España. También hace calor, pero no hay tanta humedad. En invierno hace frío en la mayoría de zonas de España, pero en el interior y en el norte, en las zonas donde hay más montañas, hace mucho más frío y a veces incluso nieva. Es muy común la lluvia en el norte de España, en Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, por eso esa zona es muy verde y muy bonita. La lluvia de esas zonas, ¿sabes cómo se llama? Se llama chirimiri. Es una lluvia muy pequeña y muy fina. También la llamamos calabobos. Calar significa que el agua traspasa la ropa, te mojas. Y bobo significa tonto. Una lluvia calabobos es una lluvia que moja a los tontos. A los tontos que, como yo, vamos al norte de España y no llevan paraguas porque piensan, bah, el chirimiri este no me va a mojar, pero sí te moja, y mucho. Queridos turistas que vais a visitar España, no a todos los españoles nos gustan los toros, madre mía. Hay una discusión tan fuerte entre españoles con este tema que si queréis un día hablamos de eso en otro vídeo. Pero solamente os digo que en Barcelona, las plazas de toros como las arenas en Barcelona ahora son centros comerciales. Ya no se torea en Cataluña. Tampoco somos amables siempre. Es verdad que la gente de España en general es bastante simpática y nos gusta ayudar a los extranjeros y a los turistas. Pero puedes encontrar a gente antipática y que no quiere hablar contigo en España. Los españoles sí que trabajamos. Es verdad que valoramos mucho otras cosas como estar con los amigos y la familia, pero trabajamos y muchas personas trabajan muy duro. Es verdad que en algunas regiones de España y sobre todo en verano hay muchos comercios que cierran al mediodía. Esto es porque en muchos lugares de España descansamos para comer y muchas tiendas cierran
de 2 a 5 o de 1 a 4, y también es común en algunas zonas de España dormir la siesta, pero podéis imaginar, con mucho calor fuera, no puedes hacer otra cosa que dormir en las horas de máximo calor, que son las horas de la comida, de 2 a 5 y de 1 a 4 muchas veces. Y no todos los españoles bailamos flamenco. En realidad, muy pocos españoles bailan flamenco. El flamenco es un baile originario de Andalucía. Si venís a Barcelona y alguien, sobre todo en las Ramblas, intenta venderos un espectáculo de flamenco, tenéis que saber que ese espectáculo es solamente para turistas. Y por supuesto, no comemos paella todos los días. Es verdad que la paella es muy común en toda España, pero podéis ver que tenemos otros platos y la dieta mediterránea es muy grande y tiene muchas posibilidades. Si venís a España podéis comer otras cosas, aparte de paella, tortilla de patatas, patatas bravas, hay otras cosas, de verdad. Si quieres más información o tienes alguna pregunta o duda antes de venir a España, puedes escribirnos en SpanishPals.com y estaremos muy contentos de poder ayudarte. Si te gustan estos vídeos también, suscríbete y danos un like. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós!